características, es decir, las propiedades que tiene una de las funciones más utilizadas en economía, que es la función de producción Cobb-Douglas, ¿verdad? Prácticamente nosotros hemos estado estudiando estas propiedades bajo distintos temas, ¿verdad? Bajo distintos tópicos, pero el objetivo de la clase del día de hoy es que podamos resumir o bien condensar esas características en una única clase. Vuelvo a repetir, porque tiene implicaciones prácticas muy importantes. Como les digo, tanto en la microeconomía como en la macroeconomía es utilizada este tipo de especificaciones para funciones de producción, ¿sí? Entonces vamos a resumirlas el día de hoy. De esa cuenta, pues no me voy a detener mucho en algunos casos en la parte matemática, en algunos sí, pero vuelvo a repetir, es con fines nada más de poder resumir o condensar lo que hemos estudiado y centrarnos, por otra parte, en la interpretación económica de los resultados que vayamos a obtener, ¿sí? Una vez finalizada la clase del día de hoy, vamos a hablar de las zonas. Fíjense que ahora tenemos zonas sobre 70 puntos y cuando finalicemos la clase, pues vamos a hablar un poquito de sus notas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, título de la clase del día de hoy, características de la función de producción Cobb-Douglas. ¿Sí? Vamos a trabajar con la forma paramétrica inicialmente de esta función, porque ustedes saben que la forma paramétrica nos da resultados generales y al final del día pues se convierten en fórmulas que nosotros podemos obtener, que al momento de parametrizarla pues nos permite analizar de forma más sencilla pues los resultados que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces si quieren pues copiamos esto como título y pues vamos a estudiar las características, ¿de acuerdo? Eso que ustedes copian, voy a cambiar la tinta a este que ya se me acabó. Por favor. Lick. Lick. ¿Emilio va a hacer alguna pregunta? ¿No? Sí, yo no puedo hacer la tarea, Lick. Lo intenté No. y lo intenté, vi como 3 horas de videos, leí libros y no la pude hacer. Hice la del Sí. viernes, pero El viernes sí le quedó. Sí, esa sí, esa estaba más sencilla, pero la de hoy, no, Lick, lo siento. Hasta revisé las notas de los meses anteriores y no encontré cómo hacerlo, lo siento. Así que no hay problema. De hecho, va asociado a una pregunta que me hizo Heidi, que creo que está a primera hora, que ella me decía, miren, necesitamos una especie de feedback, ¿verdad? Una retroalimentación de cómo lo estamos haciendo. En este caso creo que es aún más porque tal vez hubo dificultades al momento de resolverlo. Entonces, hoy, tal vez por el tiempo, no creo que nos permita empezar a resolverlo. Lo que sí vamos a hacer es que voy a generar la solución, se las voy a trasladar. Les comento que no vamos a tener tanto tiempo porque voy a hablar de las zonas, ¿verdad? Si nos da tiempo el día de hoy, tal vez podemos iniciar con alguno de los ejercicios que les dejé. Si no, pues igual les voy a pasar la resolución y el siguiente día de clases, que sería el lunes, podemos ver después de clases cómo resolverlo. Eso podríamos hacer caminando. Pero sí les voy a dar la solución para que lo tengan escrito. Y como les digo, si nos da tiempo el día de hoy, pues empezamos a resolverlo el día de hoy. Si no, pues sería hasta el día lunes. Ok, Pero muchas gracias por gracias. comentarlo. Muchas gracias. Me interesa que Bueno, quede claro. Sí. Los jóvenes iniciamos. Corto plazo. Fíjense que vamos a empezar a analizar las propiedades de esta función en el corto plazo. Corto plazo. Pregunta. ¿Qué implica el corto plazo en la producción? O sea, ¿qué significa que la producción se encuentra en el corto plazo? Le quiero preguntar a Mario González, ¿alguna idea? ¿Qué significa el corto plazo? ¿Qué implica el corto plazo en la producción? Si no, podemos indagar también con los compañeros, ¿verdad? Si no, no hay ningún problema. Vamos a revisarlo con su compañera a la par. O sea, si estuviera sentado en escritorios, le estaría preguntando a Carla, sería su compañera virtual, a menos aquí en esta pantalla. Ay, ya no recuerdo bien.
Ahorita lo vamos a recordar, no hay problema. Y quiero preguntar a su compañera a la par, que sería Diego. Diego Carías, ¿qué significa corto plazo para nosotros en microeconomía? Que un insumo se mantiene fijo. Exactamente. Muy bien, Diego. Significa que uno de los dos factores está restringido, es decir, la firma no puede cambiar las cantidades de ese factor en ese momento. Usualmente es el capital, porque ustedes saben que las inversiones de capital requieren mucho tiempo, ¿verdad? Pero puede ser también el trabajo. Exactamente, muy bien, Diego. ¿Sí? Pues para poder analizar el corto plazo, lo vamos a hacer a través de los rendimientos marginales. Rendimiento marginal de un insumo variable. ¿Qué significa producto marginal o rendimiento marginal, Alicia? ¿Qué es el producto marginal? No sé si lo tenemos, siempre que no lo tenemos por acá. Quiero preguntar a Zambi, usted está a la par, prácticamente voy de izquierda a derecha. Es el cambio de Q Muy en bien. L. Exactamente. Muy bien, Zambi. ¿Cuánto está cambiando la producción cuando decido contratar un trabajador adicional, si fuese el caso del trabajo o bien del capital? ¿Cómo lo calculamos, jóvenes? ¿Cómo lo computamos? Vamos a ver. Mayra, usted está a la par del Zambi. Ay, no me recuerdo. ¿Se acuerda cómo calcularlo? No, Ujú. no hay problema. Le vamos a preguntar a Sally, le va a ayudar. Sally, usted está a la par de Mayra. O sea que Cabala a revisar mis notas, igual. esa es la ventaja, que pueden revisar sus notas. ¿Eh? Estuvieran, por ejemplo, en clase. Dicen, no, me pongo a ver notas, los demás compañeros que van a decir nada. ¿Sí? Ahora, un examen sí, no se puede. Bueno, un examen hasta ahora sí lo pueden hacer, jóvenes. ¿Se imaginan eso? Las ventajas de la virtualidad. No que en la universidad, jóvenes, nada. No podían sacar nada. Los bolsones al frente. Quien se acuerda de eso, ya descolocaba los bolsones al frente. Entonces nadie podía tocar nada de esos copias, ¿verdad? Hasta revisaba calculadoras. ¿Se imaginan eso, jóvenes? Que no estuvieran ahí las fórmulas ahí metidas. Pero como están en la virtualidad, sí pueden revisar todo. Esa es una ventaja. Rendimiento marginal. Les voy a dar una pista. ¿Cómo lo representamos? Producto marginal, ¿verdad? Producto marginal. Vamos a calcularlo para el caso del trabajo. No sé si alguien tiene presente cómo calcular el producto marginal del trabajo. Es la derivada parcial de Muy la bien. función de producción Ajá. Muy bien. en relación al trabajo. Exactamente. Muy bien. De hecho, está bien definido. Es la derivada parcial de la función de producción en relación. Lo indicó muy bien. ¿Sí? Muy bien, gracias, Camilo. Entonces, es una Bueno, derivada parcial de la función de producción en relación al trabajo. Esto, tal como lo indicó Sappi, nos indica cuánto cambia la producción. ¿Sí? Entonces, jóvenes, haciendo la derivada parcial correspondiente, como digo, no me voy a detener mucho en la mate porque son nada más cálculos, y de hecho prácticamente ya lo hicimos en su momento. Eso sería beta a k alfa l beta menos 1. Que hicimos, el exponente multiplica la base y al exponente le quito 1. Entonces, jóvenes, en este caso, lo que obtenemos es una fórmula. Recuerden que el producto marginal me indican las unidades en las cuales está cambiando la producción, pero ¿por qué obtenemos una fórmula? Porque estamos trabajando en forma paramétrica. Una vez ustedes ya obtengan una especificación en particular, qué sé yo, 3 en K 0.35, L 0.65, usted ya puede determinar, porque dicen, mire, ¿cuánto vale K? Tanto. ¿Cuánto vale alfa? Ahí lo tengo, 0.35. ¿Cuánto vale beta? 0.65. Pueden obtener un valor. Pero en este caso lo que nosotros tenemos es una fórmula, y la fórmula la analizamos a través del signo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, veamos el signo. Beta, dijimos que es positivo, miren. Beta es mayor a cero. Tecnología es mayor a cero.
capital es mayor a 0, trabajo es mayor a 0. ¿Sí? Independientemente de que este signo sea positivo o negativo, ¿verdad? Nos va a quedar todo positivo. Entonces el producto de positivos es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos indica que el producto marginal es positivo. Pues, ¿qué significa que el producto marginal sea positivo? Vamos a ver. Me quedé con Sally. Ahora tocaría usted Baker. Usted está a la par de Sally. ¿Qué significa que el producto marginal sea positivo? Económicamente, ¿qué nos indica? Que tiene rendimientos crecientes. No necesariamente, digamos. Eso lo podemos determinar más adelante. Pero el hecho de que sea positivo nos indica que si la firma contrata más trabajo, la producción Aumenta. exactamente. Que es muy distinto. ¿Verdad? El tema de los rendimientos, digamos, decrecientes lo vamos a ver en su momento, o crecientes lo vamos a ver. ¿Sí? Pero lo que nos está indicando es que si la firma contrata más trabajo, entonces la producción va a aumentar. ¿Eso ocurre en qué fases de la producción de corto plazo? ¿Quién recuerda? En la primera. En la primera. ¿Y en dónde más? En la segunda, pero de manera decreciente. Exactamente, un poco lo que vamos a estudiar más adelante, pero esta relación se mantiene ya sea en la primera o en la segunda fase. Recordemos, acá tengo producción, tengo el insumo, aumenta de esta manera, aumenta también de esta manera. Pero ¿qué pasa en la fase número 3, joven? Contrato más trabajo, se contrata más insumo variable, ¿qué pasa con la producción? El producto marginal cae a 0 y decrece el producto total. Exactamente, el total decrece. Exactamente, joven. Entonces lo que nos está indicando es que bajo esta especificación, el producto marginal o el rendimiento marginal de ambos insumos, aquí lo estamos haciendo para el caso del trabajo, pero aplica también para el caso del capital, pues va a ser positivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de rendimientos marginales positivos tenemos? Eso lo vamos a analizar a través de un análisis de la tasa de cambio del producto marginal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la derivada del producto marginal. Vamos a derivar el producto marginal de L respecto de L. Vamos a ver nuevamente cómo cambia el producto marginal, porque este D es un cambio. Esto no Esa es sería nada la más. segunda derivada. Exactamente, precisamente Camila, ahorita le iba a denunciar. Excelente, es la segunda derivada. ¿Sí? Esto de acá es la segunda derivada de qué función. ¿Alguien más? No Camilo, Camilo ya lo sabe. ¿Quién más? Segunda derivada de qué función. Es la primera del marginal, pero la segunda de... ¿De qué función? Me quedé por Baker. A la par está Edgar, Jonathan. Fíjense que es la segunda de qué función. Recuerden que esta es la primera derivada de la total. Entonces, si vuelvo a derivar la total, sería la segunda derivada de... ¿Sería el producto medio? No, de hecho, el producto medio, eso estaría por acá. ¿Verdad? Y eso nos ayuda a separar la fase 1 de la 2. Estaría por acá, miren. Aquí estaría la 1. Perdón, aquí la 1. Y aquí está la 2. Sería la segunda de la total, jóvenes, ¿se acuerdan? Segunda de la total. O bien la primera del marginal. Estamos derivando dos veces la total. Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a derivar. Voy a hacer de este lado. Entonces, derivamos nuevamente la primera derivada respecto del trabajo. ¿Sí? Entonces, tomamos el exponente de L, obviamente, porque estamos derivando respecto de L, que multiplica la base. La base es todo esto, miren. A, K, alfa, L, beta menos 1. Pero como le tengo que quitar 1, ¿sí? Porque es el exponente, multiplica la base, el exponente le quito 1, ahora va a ser beta menos 2.
Y esta expresión que tenemos acá nos define cómo cambia la primera derivada, o sea, cómo cambia el producto marginal. Porque fíjense, el producto marginal es distinto en este tramo que en este tramo. Un poco lo que Baker nos estaba indicando, ¿verdad? Con los rendimientos decrecientes, ahorita lo vamos a estudiar. Bueno, entonces como tenemos también una fórmula, vamos a analizar los signos, ¿sí? Entonces, observamos acá, ¿qué signo tiene? Este lo voy a dejar de último, este beta menos 1. ¿Qué signo tiene beta? Positivo, positivo, positivo y positivo, ¿sí? Todos estos factores van a ser positivos, pero vean qué pasa con este componente, con este factor, beta menos 1, con este signo. Recuerden que beta tiene que ser positivo, tiene que ser mayor a 0. Pero distintos valores positivos van a dar distintos valores para este factor beta menos 1. ¿Cómo así? Imaginémonos que beta es 0.20. ¿Cómo va a ser esta diferencia respecto del 1? Negativa. Va a ser negativa. ¿Qué pasa si es 1? Va a ser 0. Va a ser 0. Muy bien, y si este es mayor a 1, pues va a ser positivo. Entonces, tengo que clasificar los distintos posibles escenarios. Veámoslo acá. Sí, beta va a ser menor a 1, pero va a ser mayor a 0. Tiene que ser positivo, miren, mayor a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto va a ser negativo, como lo indicó Camilo, y con un negativo que multiplica a un montón de positivos, pues va a ser negativo. Entonces, lo que nos está indicando es que esta derivada va a ser negativa. Entonces, ¿qué significa esta derivada? Nos está indicando que el cambio del producto marginal, vean bien, el cambio del producto marginal cuando la firma contrata más trabajo, pues va a ser menor. Es decir, el aporte del último trabajador es menor al que le precede. Es menor. Ejemplo. Imagínense que ustedes están contratando trabajo y cada uno de los trabajadores produce pantalones. Contrata un trabajador adicional y ese trabajador va a aportar a la producción total 5 pantalones. O sea, su aporte marginal es de 5 pantalones. Como tengo rendimientos decrecientes acá, ¿cuánto estaría aportando el siguiente? Bueno, si el último está aportando 5 pantalones, para tener rendimientos decrecientes, ¿cuánto estaría aportando el siguiente? 4 podría ser. 4, exactamente, muy bien, Dora. 4, exactamente. Entonces, eso es lo que nos está indicando esta derivada. Miren. El aporte, el cambio de producto marginal es cada vez menor. ¿Sí? Menor a 0. Pero lo que tendríamos acá serían rendimientos marginales. Rendimientos marginales decrecientes. Entonces los rendimientos marginales van a ser positivos, pero decrecientes. Gráficamente, jóvenes, ¿cómo sería nuestra función de producción total? Sería una función cóncava, ¿ven? ¿Por qué? Porque cada trabajador aporta menos, ¿no? Va a llegar un punto en el cual el último no va a aportar nada, pues se va a volver 0. Siguiente, ¿qué pasa si beta es igual a 1? También ya Camilo nos lo explicó. Si beta es igual a 1, esto se vuelve 0, porque 1 menos 1 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier expresión positiva, ¿cuánto nos queda? 0 por 5, 0 por 100, 0 por 1000, eso nos sigue quedando 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que en lugar de decaer el aporte del último trabajador, el aporte del último, pues sigue siendo el mismo, de tal manera que el cambio entre uno y otro, entre el aporte de uno y otro es 0. Entonces, podemos decir acá que los rendimientos son marginales constantes. Y por ser constantes, jóvenes, ¿qué gráfica tendría nuestra función de producción al momento de diferenciarlo con esta? ¿Qué diferencia habría?
¿Cómo lo identificamos gráficamente? ¿Qué me indica? Decrecientes, la pendiente es menor. Constante, ¿cómo sería la pendiente? Una línea recta. Una línea recta. Exacto. Ahí sería una línea recta. ¿Son positivos? Sí. Contrato más trabajo, aumenta la producción, pero aumenta a un ritmo constante, ¿verdad? Una línea recta. Y por último, si beta es mayor a 1. ¿Es mayor a 0? Sí. Cualquier número mayor a 1 es mayor a 0. Veamos qué pasa ahora. Pues si es mayor a 1, esto va a ser positivo. Entonces todo va a ser positivo. El producto de positivos nos sigue quedando en positivo. ¿Sí? Entonces, la derivada del producto marginal, que es el cambio del producto marginal, es mayor a 0. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos marginales tengo ahora? Crecientes. ¿Qué significa eso? Que si el último trabajador está aportando 5 pantalones, el siguiente, en lugar de aportar 4, que era lo que ustedes me indicaban, va a aportar más. 6, por ejemplo, 7. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo lo identificamos? Nuestra función de producción es convexamente. ¿De acuerdo? Económicamente ya sabemos qué está detrás de cada uno de estos escenarios, ¿verdad? Porque lo explicamos en su momento, cuando iniciamos el semestre, ¿se acuerdan? Prácticamente lo que estamos haciendo acá es como resumir los resultados. ¿Sí? Entonces, jóvenes, digamos, el primer escenario en el cual nosotros tenemos que analizar la función de producción Cobb-Douglas es a través de los rendimientos marginales de corto plazo. ¿Sí? Dada la restricción que tenemos, ¿cuál sería el resumen? Dada la restricción que tenemos, los rendimientos marginales siempre van a ser positivos. ¿Qué implica que sean positivos? Nuevamente, implica de que si la firma contrata más trabajo, la producción va a aumentar. Miren, eso pasa acá, acá y acá. En los 3 escenarios aumenta. Pero ¿cuál es la diferencia? Jóvenes, ¿quién me ayuda? Yo le pregunté a Edgar, ahora no sé si está por ahí, María Marta. ¿Cómo se diferencia este escenario de este y de este? Porque en los 3 aumenta la contratación, aumenta la producción. Primero tenemos a María Marta, a Camila ya le pregunté, Hugo, ¿cómo diferenciamos cada uno de estos escenarios? ¿En qué se diferencia? Porque en los 3, fíjense que usted contrata más trabajo y la producción se va hacia arriba. Pero ¿qué pasa en este escenario comparado con este? Con el primero, con el tercero. ¿No? ¿Sí, Luis? Adelante. La tasa marginal, Exactamente, el ritmo al cual crece la producción. O sea, prácticamente lo que estamos viendo acá es la velocidad. Aquí ustedes están cerca de un semáforo en rojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Desacelerar. Es decir, cada trabajador está aportando menos. Su velocidad empieza a caer, la velocidad de producción. Aquí, ¿qué pasa con esto? La velocidad es constante. ¿Sí? Un poco lo que nos está indicando Luis. Y aquí, ustedes están acelerando porque ya quieren llegar al puerto, ¿verdad? Si dicen, mañana me voy para el puerto, entonces vienen 150 kilómetros por hora por la autopista Palín-Escuintla. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, el ritmo al cual crece la producción. Luis, no sé si va a comentar algo más, o Camilo, más que nada porque veo la mano levantada, ¿no? No sé si. Lick, yo deseaba preguntarle, y Sí, creo que parece obvia la pregunta, pero nunca lo he visto. ¿Los parámetros pueden ser mayores o iguales a 2? sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos que en Gracias. términos teóricos sí, pero en términos prácticos no, porque usualmente siempre se restringe
a observar rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Imagínese que usted tenga alguna especificación como esta, por ejemplo, 5K 2.5 L3, por ejemplo. En términos teóricos sí se pueden dar, nosotros lo podríamos analizar, ¿verdad? Podemos decir, mire, los rendimientos marginales van a ser positivos, pero crecientes, ¿verdad? Porque se ajusta precisamente en el tercer escenario que tenemos acá descrito, ¿verdad? Pero en términos empíricos, no. Eso no se observa en los datos. Lo que se observa es que en la medida que usted contrata más trabajo o bien compra más capital, el aporte de cada uno de esos factores termina siendo cada vez menor en términos de producción. Y es que usted está ejerciendo presión sobre los recursos disponibles, ¿verdad? Eso hace que su productividad tienda a caer. La productividad marginal, no la total, porque la total sigue aumentando, ¿verdad? Sí. Ni siquiera en las grandes tecnológicas, Lick. Sí, ni siquiera en ellas. De hecho, ¿se acuerdan la evidencia que les mostré del caso de los rendimientos a escala para las industrias en Estados Unidos? ¿Se acuerdan que vimos la parte de industria de bienes duraderos y no duraderos? Usted se acordará que todas las elasticidades eran inferiores a la unidad. De hecho, los rendimientos a escala, ¿se acuerdan que eran decrecientes? O sea que no se observan, no se observa. Digamos que sería como algo muy atípico observar estimaciones como estas que usted ve acá, ¿verdad? Sí, porque si no la firma siempre tendría incentivos a comprar más y más. Y nosotros sabemos que pues, la ley de Ariel Ricardo siempre se hace presente, ¿verdad? Sí, en términos empíricos no lo va a encontrar. En términos teóricos sí, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros estamos estudiando aquí en clase. Gracias, Lick. Sí, muy bien, buena pregunta. Entonces, jóvenes, para poder complementar lo que nosotros tenemos acá en la pizarra, les voy a mostrar una visualización para poder comprender cómo distintas parametrizaciones de alfa o bien de beta pueden influir en los rendimientos de corto plazo, ¿de acuerdo? Porque estamos todavía estudiando el corto plazo en la producción en el contexto de la coctubia, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta visualización, ¿sí? Que es conocida por ustedes, ¿verdad? Entonces revisemos. Aquí tenemos una función Cobb-Douglas, ¿sí? Este A representa la producción, X representa el trabajo y Y representa el capital, ¿sí? Este parámetro K representa el componente tecnológico, la tecnología. Como ustedes pueden observar, se acuerdan que X les indique que es trabajo, el exponente de X es menor a la unidad, lo cual nos indica que tenemos rendimientos marginales positivos decrecientes, ¿sí? Lo vamos a ver cómo interactúa este parámetro M, que para nosotros sería el beta que nosotros tenemos en la pizarra. Vamos a ver cómo interactúa tanto en el mapa como en nuestra superficie, ¿sí? Ustedes ya saben que la función de producción Cobb-Douglas es una superficie que está en el espacio y que en este caso es cóncava. Como estamos estudiando la producción en el corto plazo, fíjense que voy a cancelar uno de los ejes, ¿sí? El trabajo, que es X, está representado en este eje en rojo, ¿de acuerdo? Entonces voy a nulificar, voy a cancelar el eje que tenemos en verde, que es el que tenemos acá, miren, de este lado, es el de capital, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestra función de producción de corto plazo, miren. Voy a cancelar este eje y vean que tenemos acá, un poquito más arriba. Ahí está, miren. Si se dan cuenta, pasamos del espacio al plano. Y vean qué tipo de función de producción de corto plazo tenemos, jóvenes. ¿Qué tipo de rendimientos de corto plazo tenemos acá? Decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes, exactamente. Y eso se debe a que beta, ¿se acuerda que es M? Beta, vean acá a la izquierda, beta es menor a la unidad. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que beta sea igual a 1? ¿Qué va a pasar con esta función, la de corto plazo? Va a ser constante. En consecuencia, gráficamente, vamos a tener una línea recta, un semiplano con una línea recta. Revisemos. Miren. Una línea recta, jóvenes. Una línea recta. Pero ¿qué pasa si es mayor a la unidad? Por ejemplo, 1.5. Ahora nuestra función de producción de corto plazo, lo que tenemos a la derecha, va a ser una función convexa. Vamos a ver. Sí, vean, jóvenes, es una función convexa. Lo pueden revisar acá.
Eso ocurre en la fase inicial de un proceso productivo de corto plazo, ¿se acordarán? Lo vimos en su momento, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a ver cómo interactúa este M dentro, para nuestro caso sería beta, en términos de la producción de corto plazo. Revisemos, vean la dinámica ahora. Rendimientos marginales positivos decrecientes que ahora se van a convertir en constantes. Vean acá, vean el parámetro. 1, ya son constantes y después se vuelven crecientes. Nuestra función termina siendo una función convexa. ¿De acuerdo? Nuevamente, ahora voy a retornar a rendimientos constantes de corto plazo, decrecientes de corto plazo, miren. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que los rendimientos marginales de corto plazo dependen de la parametrización de beta para el caso del trabajo y de alfa para el caso del capital, de acuerdo a como nosotros lo vimos, ¿sí? El hecho que ese exponente sea positivo nos indica que la relación entre el insumo y el producto es directa, ¿sí? El hecho que sea menor la unidad, que es lo que estamos viendo ahora, significa que van a ser decrecientes. Miren, una función cóncava. En la medida que va aumentando, que es lo que estamos observando ahora, el coeficiente se vuelve constante. Miren. ¿Qué significa eso? Que el aporte del último trabajador es el mismo que el que le precedía. O sea, 5 pantalones, 5 pantalones, 5 pantalones cada uno. Ya sabemos que en teoría económica eso no ocurre. Lo que ocurre es que cada vez que contratamos más y más trabajo, el producto marginal empieza a caer, ¿sí? Un escenario hipotético sería, bueno, contrato más trabajo y el último aporta más que el que le precede, que es lo que estamos viendo acá, miren. Una función de producción convexa, rendimientos marginales positivos crecientes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a volver al escenario base. 0.5. Ahí está, una función cóncava. Y pues aquí tenemos nuestra superficie, ¿verdad? De largo plazo. Muy bien. Lo mismo pasaría, jóvenes, para el caso del capital. Aquí lo estoy haciendo para el caso del trabajo. Ustedes lo van a hacer como ejercicio para el caso del insumo capital. ¿Sí? Pues ahora nos mudamos, jóvenes, al análisis de la producción de largo plazo. Aquí tenemos corto plazo. Ya lo analizamos a través de la primera y segunda derivada. Y ahora nos trasladamos a largo plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo, jóvenes? ¿Cuál es la característica de la producción de largo plazo? Que los factores son variables. Todos los factores son variables, exactamente, muy bien, gracias. Todos los factores son variables. La firma puede alterar su composición de factores, tanto de capital como de trabajo. Muy bien. Muy bien. Entonces, para poder analizar el largo plazo en el contexto de nuestra función Cobb-Douglas, vamos a iniciar con la tasa de sustitución. Voy a separar acá. Espero que me quede lo más recto posible. Sí. Tasa marginal de sustitución técnica para una función Cobb-Douglas. No voy a hacer la matemática como se los indiqué al inicio, en algunos casos no la voy a hacer porque o bien ya la hemos hecho, o bien me quiero centrar en la parte cualitativa, ¿verdad? En este caso lo hicimos, ¿de acuerdo? En su forma paramétrica incluso. Entonces la tasa de sustitución es beta partido alfa, K partido L. ¿Sí? Muy bien. Para poder analizar cualitativamente este indicador, que también me acuerdo que ya lo hicimos, me interesa que lo podamos resumir y recordar, obviamente, lo vamos a separar en dos componentes. El que tenemos a la izquierda, que no es nada más que una especificación paramétrica, y lo que representa esta parte paramétrica es el cociente o bien la división de elasticidades, ¿verdad? Cociente de elasticidades. ¿Sí? Particularmente, pues nos indica qué tan productivo es el trabajo respecto del capital, calculado a través del indicador de elasticidad, ¿verdad?
Y digamos que este segundo componente que termina siendo un ponderador, porque este es variable, ¿qué es lo que nos indica, jóvenes? ¿Qué es lo que está detrás de este cociente? El que está a la derecha. ¿Cuántas Vamos a ir unidades trabajando. Hasta ahí dejémoslo, Camilo. Vamos a seguir con... Ya le pregunté a... Bueno, Carla, no sé, ahora cambió la organización en mi pantalla. Porque lo último le pregunté a Hugo, creo. Bueno, aquí tengo la quiero preguntar a Lisbeth, no sé si estará por ahí Lisbeth. A Lisbeth no le identifico la voz. Ay, ni menos, digamos, identificarla porque su cámara no la tiene prendida, ¿no? Pero... Dafne, le quiero preguntar a usted, Dafne, usted sí tiene encendida su cámara. Unidades Yo sí. de Ajá. capital. No sé si lo voy a decir bien respecto a eso. Nuevamente, Dafne, disculpe, no le pude escuchar muy bien. Unidades de capital. Sí, exactamente. Son las unidades de capital por trabajador. ¿Sí? O sea, nos indica en promedio cuántas unidades de capital dispone cada trabajador en la firma. Capital por trabajador. Y eso lo que nos indica cuál es la disposición natural que tiene una firma a ceder a aquel factor que es abundante. ¿Verdad? Imagínense que ustedes tienen... Sí, adelante. Dame. Creo que no le puedo, vamos a ver. Le puedo escuchar muy bien, Dani, honestamente. No sé si es cuestión de mi audio. No sé si alguno de ustedes escuchó, jóvenes. No, ¿verdad? Yo creo que sí es cuestión del audio en general. Pero ese es correctamente lo que está indicado. ¿Sí? Igual si puede replantear su pregunta, si quisiera replantearla, con mucho gusto me puede interrumpir. ¿De acuerdo? Una disposición natural que tiene la firma ceder capital. Entonces, imagínense, jóvenes, un ejemplo hipotético que tenemos una función de esta forma. 5K 0.20 N 0.80. Digamos, ¿qué nos indicaría este componente paramétrico en el contexto de esa especificación? Vamos a ver. Y le pregunté acá. Mayra, nuevamente vuelvo con usted. Tiene esta especificación. ¿Qué valor tendría la tasa? ¿Qué especificación tendría la tasa? ¿Recuerdas que es beta partido alfa? Edgar, Un cuarto, ¿no? Edgar o Mayra, o ambos. Sería la tasa ahí representaría la elasticidad, ¿no? ¿Y cuál sería ese cociente para este caso particular? ¿Edgar o Mayra? Sí, en este caso sería Un cuarto, ¿no? Nuevamente, Un cuarto. revisemos. cuarto, sí. Beta es el exponente que afecta el trabajo. Punto 80 partido punto 20. Punto 80 partido punto 20, eso nos queda. 4 enteros. 4. Exactamente, 4K partido X, exactamente. Fíjense, en este 4 lo que nos está indicando, asumiendo que L es igual a K, porque este componente lo podemos igualar, imagínense que la cantidad de trabajo es igual a la cantidad de capital, se nulifica, la tasa estaría adoptando o, digamos, registrando un valor de 4. ¿Ese 4 qué nos indica? En el contexto de la tasa, que la firma está dispuesta a ceder 4 unidades de capital. ¿Y por qué está dispuesta a ceder mucho capital la firma?
Porque la misma tiene que sacrificar muchas unidades de capital. Porque está prácticamente con capital. Nuevamente, Edgar. Está produciendo con 4 veces más con capital que con trabajo. De hecho, está produciendo, fíjense, por cada 1% que Con- contrata de trabajo, la producción aumenta a 0.80, Edgar, mientras que el capital aumenta a 0.20. ¿Con qué factor aumenta más la producción? Con el trabajo, ¿verdad? Entonces, como el trabajo es altamente productivo, tengo que ceder más de una unidad de capital. Tengo que, de hecho, sacrificar el cuádruple, si se da cuenta. Entonces, la razón por sería la todo cual... sería lo contrario. Entonces, tiene que Exactamente. sacrificar 4 unidades de capital para contratar una de trabajo. Y eso se debe, exactamente, Edgar, y eso se debe a que el trabajo es 4 veces más productivo. Aquí lo puede ver. Es 4 veces más productivo, ¿verdad? Entonces, como el trabajo es 4 veces más productivo, tengo que ceder más de una unidad de capital. ¿Cuántos debe ceder? 4. Exactamente. Ujú. Entonces, jóvenes, si quieren, comprobemos cómo interactúa esta parametrización beta partido alfa en el contexto de una visualización. Vamos a complementar lo que indicó Edgar y también Mayra en el contexto de una aplicación. Vamos a verla acá. Una aplicación visual. Y quiero pasar a... Solo voy a colocar el escenario base para no dar pistas. 0.5, ahorita se los voy a mostrar. Ya lo tenemos acá. Ahora sí ya paso a mostrarlo y vamos a ver, le quiero aprovechar a preguntar a... Son pocos jóvenes, entonces perdón si repito preguntas, pero digamos, entre los que no tienen su cámara encendida, que no sé si estarán por ahí, y los que tienen la encendida, pues prácticamente el número se restringe mucho más. Entonces le quiero preguntar a Diego nuevamente. Dicen, voy a compartir ahora una visualización y necesito que me ayude. Bueno, primero una pregunta, digamos, más general. Cuando la elasticidad de sustitución, tema que vimos nosotros el día viernes, tiende a 1, ¿qué función de producción en particular tiende a generar esa función CES? Porque esta visualización habla de la función CES, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos adoptando una elasticidad de sustitución unitaria. Entonces, ¿qué función de producción en particular estaríamos generando? Si no estoy mal, creo que era Cobb Douglas. Exactamente, muy bien, Diego. Excelente, es una Cobb Douglas. Ahora sí la pregunta que le deseo hacer. La primera era nada más de calentamiento, era introductoria. Ok. Fíjense que aquí tenemos este share parameter que sería el equivalente a alfa. O sea, se acuerda que aquí tenemos la tasa de sustitución que es beta partido alfa. O sea, aquí lo que nosotros tenemos en este parámetro de participación es la elasticidad que tiene el capital, que en este caso es 0.5. ¿Sí? El ejemplo que nosotros vamos a hacer y la pregunta que le quiero realizar es la siguiente. Imaginémonos que esa elasticidad, que ahora es 0.5, ahora crece a 0.9. 0.9. ¿Sí? Obviamente la tasa de sustitución técnica va a cambiar porque es un componente de la tasa, es el alfa que nosotros tenemos acá. Digamos, la pregunta sería la siguiente: ¿qué cree que pasaría con la forma de las isocuantas? Porque la tasa gráficamente pues es la pendiente, o sea, va a cambiar la forma de la isocuanta. ¿Cómo sería ahora la forma de las isocuantas, dado que tenemos una elasticidad del trabajo, del capital, que es mayor que antes? ¿Cómo serían gráficamente las isocuantas ahora? Si quiere intuitivamente, como el capital ahora es más productivo, ¿cuánto tengo que sacrificar de capital ahora? ¿Mucho o poco? Poco. En comparación con la tasa anterior. ¿Cómo me indicó, disculpe? Perdón, sería poco en comparación con la tasa anterior. Bien, Diego, hasta ahí vamos muy bien. Entonces, como es poco gráficamente, ¿cómo serían nuestras isocuantas? ¿Cómo sería la pendiente? ¿Muy inclinada o muy plana? Sería más plana. Exactamente. Muy bien, Diego. ¿Sí? Ahí está la clave. Entonces, cuando ustedes ven una radiografía del mapa que tiene ese comportamiento, isocuantas muy planas,
Pues lo que nos está indicando es que la productividad del capital pues es muy alta. Vamos a ver si es cierto. Vean acá, punto 9. Y muy bien, Diego. Correctamente lo que Diego nos está indicando. Cuando ustedes observan una radiografía del mapa de isocuantas, se observan que las isocuantas son muy planas, eso prácticamente lo que les declara es que la productividad del capital está siendo muy alta. Sí, y eso lo estamos midiendo con este parámetro alfa, este share parámetro que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo es que la productividad del capital es alta, es decir, su elasticidad, que es la que nosotros estamos viendo, es alta y en consecuencia la tasa de sustitución de capital es muy baja. ¿Sí? Obviamente ocurre lo contrario cuando este parámetro de participación es muy bajo. ¿Se acuerdan que teníamos 0.5? Tenemos estas isocuantas. Imaginémonos que ahora la productividad del capital cae. 0.1. ¿Sí? Entonces, ¿quién me ayuda a explicar qué está detrás de esto? Vamos a repetir preguntas, jóvenes, lo siento. Bueno, ya creo que ya lo vieron, ¿verdad? Me pasa eso siempre, jóvenes. Cambio de aplicación y es como que dice, mire, les doy la respuesta ex ante. Freddy, a usted no le he preguntado la clase del día de hoy. Ayúdeme, Freddy. Fíjese que ahora esa elasticidad, que es el alfa que nosotros tenemos acá abajo, es 0.1. O sea, la productividad del capital cayó. ¿Por qué las isocuantas se volvieron verticales? ¿Cuál es la pregunta, perdone? Sí, digamos, ¿por qué las isocuantas son verticales cuando la elasticidad del capital al momento de afectar la producción es más pequeña? Puede ser porque el capital sea más productivo. De hecho, como es menos productivo, ¿cuánto debe sacrificar de él? ¿Mucho o poco? Mucho. Exactamente, Mucho. por eso es que las isocuantas se vuelven Ajá. verticales, Freddy. Mire, si se da cuenta, ahí tiene que ceder mucho capital, ¿verdad? Porque es la pendiente, sacrifica mucho Sí, capital. ¿Sí? es cierto. Ujú. Entonces, gracias, Freddy. Lo que estamos mostrando entonces con esta visualización es que las elasticidades insumo-producto que están contenidas en la parametrización beta partido alfa define el tipo de tasa marginal de sustitución que vamos a obtener y en consecuencia la forma gráfica del mapa de isocuantas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, muchachos. ¿Sí? Ahora vamos a analizar, dejar de compartir. Siempre seguimos en el largo plazo. ¿Sí? Ya analizamos la tasa de sustitución técnica y ahora nos trasladamos a un indicador de rendimientos a escala. Vamos a ver una ventana. Vamos a ver acá. Ya analizamos esto. Tasa marginal de sustitución. La acabamos de analizar. Rendimientos a escala. Nuevamente, la mate no la vamos a hacer porque nosotros ya la hicimos en su momento cuando vimos este tópico, pero sí vamos a recordar un poco lo que nosotros concluimos. Nosotros dijimos que al momento de multiplicar todos los factores por este factor de escala t, la producción queda multiplicada a t elevada al exponente alfa más beta. Pero al final de cuentas, los rendimientos a escala en una función Cobb-Douglas dependen de la suma alfa más beta. ¿Sí? Entonces, si alfa más beta es mayor a la unidad, pues concluimos en su momento que tendríamos rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Si es menor a 1, decrecientes, y si es igual a 1, constantes. Entonces, recordemos, ¿qué significa que una firma, les pregunto, ¿qué significa que una firma tenga rendimientos constantes a escala? Vamos a ver. Freddy, ya le pregunté. Daphne, nuevamente con usted. ¿Qué significa que una firma tenga rendimientos constantes a escala? Económicamente, ¿qué significa eso? Que no depende de alfa y beta. ¿No depende de? Alfa y beta. Bueno, sí dependen de alfa y beta porque la suma tiene que ser igual a 1, pero económicamente, ¿cómo está reaccionando la producción cuando aumentan todos los factores en una misma proporción? Adelante, Luis. Significa que los insumos están aumentando en proporción. Más que los insumos, el producto aumenta en la misma proporción.
al incremento de los factores productivos. O sea, la respuesta de la producción es proporcional al incremento igualitario de los insumos. O sea Exactamente. que Y si eso aumenta ocurre dos, aumenta dos de los dos lados. exactamente. Es decir, para un ejemplo o un caso concreto, si ambos factores crecen en un 10%, eso nos asegura que la producción crece Un 10%. en un 10% también. Exactamente. Muy bien, Luis. Y en el caso de la interacción de las isocuantas en ese escenario, es decir, gráficamente, ¿cómo lo podríamos identificar si tuviéramos esa radiografía? Vamos a ver, Sabdi. Tenemos un mapa de isocuantas. ¿Sí? Guardan la misma distancia. Exactamente. Muy bien, Sabdi. Guardan la misma distancia. ¿Sí? Antes de ver la visualización, les pregunto, Mario, para el caso de los rendimientos crecientes a escala, ¿cómo sería la interacción entre las isocuantas? Crecientes a escala. Sería Más separadas, Luis. serían más separadas las isocuantas. De hecho, cuando son crecientes estarían más Están juntas. juntas. Y la Más razón juntas. es porque la producción se está elevando de tal manera que cada una de las isocuantas está prácticamente una encima de la otra. Exacto. Entonces lo vamos a visualizar ahora, lo vamos a comprobar. ¿Sí? Una ventana, tenemos esto, compartir. Nuevamente, vamos a tomar el mismo ejemplo, el ejemplo que teníamos anteriormente, el ejemplo gráfico, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, alfa y beta, en este caso beta sería m, alfa sería n, la suma es igual a 1. Vean acá la parte izquierda, es igual a 1. Eso también ya lo hicimos, estamos recordando. ¿Sí? Tal como lo indicó Sabdi, en este escenario, ustedes pueden observar que la distancia entre cada una de las isocuantas es la misma, es equidistante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando la firma empieza a experimentar rendimientos crecientes? Vamos a ver si son crecientes. No, sí, crecientes. Vean acá. La suma es mayor a la unidad. ¿Qué pasa? Las isocuantas se están acercando y la razón es que esta superficie crece más rápido que antes. Miren. Obviamente también depende de la tasa, pero en el contexto de los rendimientos de escala se acercan más. ¿Qué está pasando ahora? Pues ahorita tenemos rendimientos decrecientes, miren. Y cuando son decrecientes porque la suma, vean acá, la suma es menor a 1. Vamos a ver acá. La suma es menor a 1, la distancia entre cada una de ellas es cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, ese es un indicio que tenemos rendimientos decrecientes. ¿Qué significa eso? Que la producción crece en una menor medida a la forma o a la tasa a la cual crecen los insumos, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente vemos la suma, rendimientos constantes, rendimientos crecientes. En ese escenario, las isocuantas están más cerca. ¿Qué significa eso? Que nuestra superficie crece de forma más rápida. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya analizamos también los rendimientos de escala. Ahora veamos el tema de las elasticidades. ¿Sí? Eso sí lo voy a hacer acá en pizarra. Un indicador importante en el análisis de la producción tiene que ver con las elasticidades insumo-producto. ¿Sí? Que vamos a colocar como título. Elasticidades insumo producto. Pues nuevamente, vamos a hacerlo para el caso del trabajo, ustedes lo hacen para el caso del capital. Entonces esta E representa la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo. ¿Sí? Fíjense que las elasticidades en sumo producto se basan mucho en el análisis de corto plazo que nosotros ya hicimos. ¿Sí? Un momento, jóvenes.
Muy bien. Se basa mucho en el análisis de corto plazo que nosotros ya realizamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para poder calcular estas elasticidades nos basamos nuevamente en este componente, ¿sí? Esta derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo, ¿sí? Pero ahora lo multiplicamos por este cociente, que es el trabajo partido de la producción. Este componente que tenemos a la izquierda, ¿qué indicador económico representa? El producto marginal respecto al trabajo. Exactamente. Bien, Sal. Es el producto marginal del insumo variable. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Y lo que tenemos a la derecha lo que nos permite es convertirlo en términos porcentuales, porque una elasticidad queda expresada en porcentajes. Pues hagámoslo. Elasticidad, insumo, producto. Ya Sally nos indicó que este es un producto marginal, ya lo habíamos calculado en su momento. Lo voy a copiar nada más. Esto sería lo que nosotros tenemos acá a la izquierda. Lo multiplicamos por L, porque eso es lo que nos pide la fórmula de la elasticidad, y lo dividimos dentro de la producción, que sería la especificación Cobb-Douglas que nosotros ya tenemos. A, K, alfa, L, beta. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos un poco. Tendríamos beta, A, K, alfa, L. Beta menos 1, y aquí tengo un más 1. Es una multiplicación de potencias, ¿verdad? Entonces, copio la base, sumo exponentes. Entonces, beta menos 1 más 1, nos queda beta dividido A, K, alfa, L, beta. Solo queda beta. Exactamente. Haciendo la simplificación correspondiente, creadas también, cancelamos la tecnología, el capital, el trabajo, nos queda beta. Entonces, fíjense que la elasticidad insumo producto está contenida en el parámetro beta. Entonces, beta también representa una elasticidad. Entonces, esa elasticidad queda expresada por ser un indicador de esta naturaleza en porcentajes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, jóvenes, tratemos de aterrizarlo un poco, porque también vamos a ver un ejemplo numérico más adelante, ¿sí? Pero tratemos desde ya aterrizar este indicador de elasticidad con esta especificación que tenemos acá, ¿sí? Para el caso del ejemplo hipotético que estoy colocando acá en la pizarra, esta elasticidad sabemos que por inspección, porque ya lo mostramos, esta elasticidad es 0.80. Ya sabemos que está expresado en porcentaje. Ahora les pregunto, ¿cuál es la interpretación que nosotros le damos a este 0.80? ¿Alguien más? Vamos a indagar. Aquí, bueno, casi de todo les he preguntado, ¿verdad? A Baker, nuevamente hablemos con usted, Baker. Solo una pregunta le he hecho. ¿Qué significa el punto 80? Si no mal recuerdo, es que se acerca la unidad. Está cerca de la unidad, y este punto 80 es un cambio porcentual en qué variable. ¿En trabajo? Nuevamente. ¿En el trabajo? Bueno, de hecho, esta es la reacción. Y la reacción, que sería la variable dependiente, está contenida ¿en dónde? En capital. Recuérdense que siempre que hay una relación en una elasticidad hay una variable dependiente y una independiente, ¿verdad? Entonces, el insumo termina siendo la variable independiente, y la reacción, que es la variable dependiente, es la que está contenida en este valor. O sea que este punto 80% es el cambio en la producción, ¿sí?
lo que nos está indicando es por cada 1%, 1%, que aumenta el trabajo, porque lo estamos analizando desde esa perspectiva, la producción aumenta también. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que aumenta? Por el signo de esta elasticidad. Aumenta de manera inelástica, de forma inelástica, en 0.80%. ¿Qué variable? La producción, que era la pregunta que le hacía Baker, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este 0.80 porcentuales cambia en la producción. Entonces, también por simple inspección, nosotros podemos determinar cuál es la elasticidad insumo-producto para cada uno de los sectores, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿sí? ¿Por qué esta elasticidad tiene signo positivo? ¿Qué me puede indicar? ¿Por qué no es negativa esta elasticidad? Mantiene una relación directa, Lick, con... Exactamente. Ajá. Por el producto marginal. ¿Cómo dijimos que era el producto marginal del insumo variable? El producto marginal es positivo. Entonces, efectivamente, la elasticidad tiene signo positivo porque el producto marginal es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es inelástica? O sea, ¿por qué es menor la unidad? ¿Por qué la respuesta es menos que proporcional al incremento del insumo variable? precio de los insumos. No tanto por ahí cambió. Recuerden que nosotros en el corto plazo también analizamos otro aspecto. Además de tener una productividad o un rendimiento marginal positivo, hay algo más que explica esta inelasticidad que tenemos acá. Y vamos a Gabriela. No le he preguntado hoy, Gabriela. Creo que estaba manejando, pero es que no le había preguntado. Pero ahorita ya llegó a su lugar de destino. Le pregunto, ¿por qué este es inelástico? Tiene que ver con el análisis de corto plazo, que no sé si lo logró escuchar, digamos, en su momento. Pero hay algo que nosotros analizamos acá, que es la derivada del producto marginal. Tiene que ver con eso. Y este que lo tenga por ahí, Gabriela, si no le preguntamos a alguien más, ¿verdad? Sí, que estoy tratando de poner atención, puesto que siempre voy en camino me cuesta, pero aquí No hay estoy. problema. Excelente, eso me parece muy bien. Seguir con Hugo. Esta es la par de Gaby. ¿Por qué es inelástico? ¿Alguna idea? ¿Por qué será menor a la unidad? ¿Por qué la respuesta en la producción es menos que proporcional al incremento de uno de los insumos? En este caso, pues es trabajo. Dejo abierto el espacio, ¿cierto? Tal vez porque tiene que sacrificar mucho de un insumo para adquirir el otro insumo. De hecho, fíjense que esto sería un análisis parcial, Edgar, de corto plazo. O sea, va por esa misma línea, pero recuérdense que aquí al momento de calcular esta elasticidad, como le indicó Sally, aquí lo que tenemos es un producto marginal del trabajo. Todo lo demás se mantiene constante, que sería el otro caso, el otro insumo, que sería capital, ¿verdad? ¿Sí? Y la explicación tiene que ver con esto. ¿Cómo es la productividad? Además de positiva. Decreciente. Sería decreciente. Decreciente, exactamente. Además de positiva, es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Ya lo vimos, porque es menor a la unidad. O sea, el hecho de que esta elasticidad sea inelástica se debe a que los rendimientos marginales, ¿cómo son?
Decreciente. Exactamente. Por eso es que es inelástica esta elasticidad, porque el aporte del último trabajador va siendo cada vez menor. Pues eso se refleja ¿dónde? Se refleja en la producción y porcentualmente pues se refleja en esta elasticidad. Así es. Muy bien, jóvenes. Entonces, el último indicador que nosotros vamos a analizar el día de hoy, bueno, en general, para la función de producción con Douglas son las participaciones que tiene cada insumo en la producción total. ¿Sí? Los jóvenes, si les parece, pues vamos a analizar las participaciones o los shares que nosotros habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí? Voy a borrar esta parte. De hecho, esto también. Entonces. Ujú. Entonces, el último aspecto o característica que vamos a estudiar es la participación del insumo en la producción total. Participación del insumo, ya sea capital o trabajo, dentro de la producción total. Entonces les comento, ¿de qué trata este tema de la participación en el contexto de la función Cobb-Douglas? Hagan de cuenta que nosotros tenemos acá un pie. ¿Sí? Este pie lo que representa es el 100% de la producción total. Usualmente también es de interés para nosotros determinar qué porcentaje de este 100% de la producción se debe al aporte del trabajo y cuánto se debe al aporte del capital. Bueno, entonces, la participación de cada insumo hace referencia a esto, es decir, qué porcentaje de la producción total se le puede asignar al trabajo y cuánto al capital. O sea, es el aporte, lo voy a colocar acá, el aporte de cada factor a la producción total. El aporte de cada factor. Entonces, eso es lo que realmente nosotros estamos calculando o estamos identificando a través de este indicador que nosotros vamos a construir, que es la participación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? A través de esta notación. P representa la participación y va a tener un subíndice. El subíndice va a ser una fracción que va a contener como numerador el factor y como denominador la producción. ¿Sí? Entonces, P hace referencia a la participación. Lick. P es participación. Este subíndice tiene dos componentes. El numerador va a ser el insumo. El denominador es el producto. O sea, la participación del insumo dentro de la producción total. Camilo, perdón, había levantado la mano. Sí. Lick, el trabajo no es el mayor, porque es 0.80. Exactamente, exactamente. Eso es lo que nosotros vamos a concluir acá, ¿verdad? Obviamente lo vamos a definir, pero efectivamente, el 80% de la producción total se debe al aporte del trabajo, ¿verdad?
Yo Exactamente. Eso me vamos a ver. refería a que la K es la porción más grande del pie. ¿Eso no afecta? Así es. Sí, no, digamos que acá nada más fue para poder explicar qué íbamos a hacer, ¿verdad? Digamos que no Ah, va en sintonía con este ejemplo que estamos viendo acá. ok, lo Exacto. siento. Gracias. Sí. No está vinculado, pero si estuviese vinculado, efectivamente, esto debería ser trabajo, ¿verdad? Solo fue para explicar el indicador. Entonces, ¿cómo calculamos este indicador? Participación del trabajo dentro de la producción. Pues tenemos dos enfoques. Uno es considerar el producto marginal del insumo variable, en este caso, producto marginal del trabajo, multiplicado por las unidades de trabajo que están en el sector, en la industria o en la firma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto que tengo en el numerador sería la participación del trabajo dentro de la producción. Y esto lo vamos a dividir dentro de la producción total, la que incluye el aporte del capital y el trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el numerador tengo el aporte que está haciendo el trabajo respecto del aporte total, que es la producción total. Y eso me da, pues, la participación que tiene el insumo. Ahora, en términos ya de estimación estadística, pues la mejor forma de acercarnos a la productividad es a través de la remuneración. O sea, lo podríamos tomar como salario por trabajador multiplicado por el número de trabajadores, dividido la producción expresada en términos monetarios, que sería como una especie de ingresos, ¿verdad? Entonces, esto tiene implicaciones, digamos, prácticas importantes, porque, digamos, ¿qué es lo que puede hacer uno? Pues uno puede revisar cuánto está pagando la firma por concepto de salarios. ¿Y dónde lo observa uno? En los estados financieros. Generalmente, pues en el estado de resultados, que es el estado de pérdidas y ganancias mensual. Uno puede observar la remuneración de cada uno de los factores. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de poder aproximarnos a la participación. Ahora, ¿eso a qué es equivalente? Pues revisemos. ¿Sí? Tendríamos participación del trabajo en el contexto de la producción, o sea, respecto de la producción total, y la productividad marginal ya la habíamos calculado. Lo vuelvo a retomar. Sería beta por A, K, alfa, L, beta menos 1, esa sería la productividad, por la cantidad de trabajo, dividido el producto total, que es la especificación Cobb-Douglas. Haciendo la simplificación, jóvenes, es muy sencillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el mismo caso, beta menos 1 más 1 nos quedaría L beta. Entonces, fíjense que este L beta se cancela con este L beta, K alfa, A se cancela con A, y nos queda que también beta representa la participación. Exactamente. Beta. Entonces, beta es un porcentaje que nos indica que del 100% de la producción total, beta corresponde al aporte del trabajo. ¿Sí? Sería beta. Y obviamente lo mismo para el caso del capital, solo que a través del parámetro alfa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si ya tomamos el ejemplo concreto que tenemos acá, podemos decir este caso particular, podemos decir que el 100% de la producción que está realizando ese sector, que está generando ese sector, el 80% es aporte del trabajo. O sea, el exponente me indica el aporte. Mientras que para el caso del capital, su correspondiente parametrización, 20%. Lica, entonces, si quisiéramos encontrar beta en un ejercicio, podríamos tomar los salarios por el trabajo dividido la producción. Exactamente, esa sería una forma práctica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Irse a los estados financieros, Camilo, y hay que ver cuánto es el porcentaje de salarios, ¿verdad? O sea, cuánto se paga de salario respecto de la producción total. Y ese es el aporte que tiene ese insumo productivo dentro de la firma, ¿verdad? Dentro del contexto de la producción de la firma. Y esa es una de las formas que podemos utilizar para encontrarlo en econometría, ¿o no?
Sí, exactamente. Uno tiene que ver la remuneración a los factores productivos. O sea, cuánto, por ejemplo, la firma está pagando de tasa de interés. Si quisiera verlo para la firma, ¿verdad? Generalmente, pues lo hace para el sector. Entonces, ve toda la agrupación de firmas. Sería la forma más fácil de poderse acercar a la estimación de las productividades marginales. Exacto. Gracias. Sí, es un poco, digamos, la forma como van a recopilar la información, porque el producto marginal es un indicador microeconómico. Pero en la vida real uno dice, bueno, ¿cómo calculo esto? Pues uno se va a buscar la tasa de interés, se va a buscar cuánto se está pagando de renta de la tierra, cuánto se está pagando de salarios, y uno de esa manera pues puede determinar la importancia que tiene ese factor dentro de la producción de la firma, ¿verdad? O sea,